Hola, soy José Pedro García. En este objeto de aprendizaje vamos a tratar el tema de los elementos auxiliares de la unidad de carga. La unidad de carga es el modo que tenemos de optimizar el flujo de materiales a lo largo de la cadena de suministro por la vía de mejorar sus procesos de almacenaje y de manutención. Pero ¿cómo diseñamos una unidad de carga o cuáles son los elementos que nos permiten o que facilitan la unidad de carga? Nosotros estamos interesados en transportar el producto, pero ese producto que va en su embalaje, simultáneamente necesitamos algo que facilite el interfaz con el operario o el interfaz con la máquina que se va a utilizar. Y esto es lo que denominamos elementos auxiliares. Vamos a ver una lista que no es exhaustiva, no es completa, porque siempre surgen nuevas unidades de carga en función de resolver problemas particulares de diferentes individuos. La unidad de carga más sencilla que hay es la bandeja, es decir, coger un tablero de madera y poner encima las cosas. Y luego, pues si no tenemos más mecanismo de transporte, pues podemos simplemente poner las manos bajo de la bandeja y subirlo. Para poder poner las manos bajo de la bandeja necesitamos poner algunos ladrillos a veces que sobreeleven, que levanten un pelín la bandeja. Este es el concepto de plataforma. No hay más, o sea, se utiliza muy habitualmente en la construcción y permite llevar cosas de un sitio a otro de una manera relativamente fácil sin perder mucho tiempo ordenándolas, sino simplemente haciendo un único movimiento que es poner las cosas en la bandeja y llevarlo. Algunas plataformas suelen llevar los pies ya anclados directamente para no tener que estar poniendo unos ladrillos para dejar caer o contar un 2, 3 a ver quién es el que suelta más rápidamente, que sería el problema básico de este sistema. Hay otro sistema que también se utiliza muy a menudo y que de hecho se ve ligeramente en esta foto de ejemplo por ahí detrás, aquí abajo, que se utiliza a menudo también, que es lo que se denomina técnicamente skids. Es poner dos barras, en este caso son de hierro, para llevar un coche sin ruedas. Los coches sin ruedas van sobre esas barras de hierro, denominadas skids, que son como esquís, que van soldados sobre él, porque claro, el coche no se puede transportar sobre sus propias ruedas y hay que llevarlos de alguna manera. Esas barras, posteriormente, cuando el coche vaya a tener las ruedas, se quitan, porque en realidad no forman parte del producto, es el concepto de elemento auxiliar. Ayuda a transportar el producto, ayuda a almacenar el producto, pero no lo lleva de un sitio a otro. El problema que tienen los skids, del mismo modo que la plataforma tiene el problema de que hay que soltar, el problema que tienen los skids es que son bastante inestables. Es decir, si empujáramos este coche, por más que es un coche, podríamos llegar a tumbarlo, a hacerlo caer, porque en realidad está apoyado sobre dos barras. Con lo cual la solución siguiente es bastante evidente, es lo que denominamos paleta. Es decir, atamos las barras o le ponemos pies fijos a las plataformas y acaba apareciendo ese concepto que no es evidente, pero que es muy utilizado, que es el concepto de palé. El palé es una plataforma de carga constituida por placas que están ligadas entre ellas por traviesas. O por una placa que reposa sobre traviesas, es decir, básicamente vengo desde el skid o vengo desde la plataforma. Palés hay de muchos tipos y en los últimos años, desde 1950, pero en los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo bastante importante de normalizar el tamaño de los palés para que los diferentes elementos de manutención y almacenaje se puedan utilizar en el mismo palé, por ejemplo, en el mismo sistema, por ejemplo, poniéndoles los espacios que permiten pasar las horquillas de las máquinas elevadoras y en algunos casos pues, bueno, los tenemos más elevados, en otros los tenemos menos elevados. Las dimensiones de un Europalé son 1200 por 800. Se llegó a ellos en 1950, es un acuerdo de las grandes empresas de transporte ferroviario y digamos que se ha extendido mucho más allá del transporte ferroviario. 1200 por 800 es un tamaño que tiene a su vez sus múltiplos, que serían 600 por 800 o incluso 600 por 400, que serían el cuarto de palé o el medio palé, que bueno, en esta foto que vemos aquí pues vemos todos esos tipos de palé. Luego hay otro tipo, un tamaño que es bastante utilizado también, que es la denominada paleta marítima, que es 1000 por 1200. Tiene su relación fundamental la tiene con algo que veremos posteriormente, que es el uso de contenedores. Los contenedores no miden 2400 milímetros de ancho, sino que miden un pelín menos, y eso llevaría a que utilizar Europalés sería un poco más caro, o es un poco más caro en esos entornos.
Los palets hay los clásicos palets que hemos visto antes de madera y que todo el mundo ha visto en alguna ocasión, pero hay palets de más tipos, es decir, hay desde luego palets metálicos, hay palets de plástico y hay estos palets que son muy sencillos, son palets de conglomerado. Se les pueden poner ruedas. El palet tiene un problema y es que exige un correcto diseño de unidad de carga para que el producto no se caiga, o exige la estabilidad. Es decir, en el fondo el palet no es más que una bandeja y no podemos apilar demasiado porque si no al moverlo se nos caería. Entonces, una solución consiste en tener cajas palet. Es decir, le ponemos unas paredes al palet y obtenemos la caja palet. El problema de las cajas en general es que cuando están vacías ocupan el mismo espacio que cuando están llenas y por tanto pues se van inventando procedimientos de despliegue o de plegado que hacen que el elemento auxiliar, porque esto no deja de ser un elemento auxiliar, empieza a convertirse en algo más caro incluso que el producto que están transportando. Pero bueno, si facilita la manipulación, si facilita el almacenaje, es un coste que se paga porque en realidad el elemento auxiliar puede ser reutilizado una y otra vez. Hay variantes en todos los sectores. Por ejemplo, las paletas metálicas son muy utilizadas en el sector del automóvil y cuando se diseñan, pues se diseñan pensando en que van también a permitir el apilado, por eso tienen unos pilares reforzados, o para facilitar el picking, o incluso hay paletas con ruedas, hay de diferentes tipos, cada uno en función de las necesidades que va encontrando. Ya hemos hablado de la caja palet y el siguiente paso para hablar de unidades sería hablar de las cajas, porque la caja es previa a la caja palet. El concepto de caja tiene el problema del que hemos hablado, que es transportamos la caja aunque esté vacía ocupando el mismo volumen y por tanto pagamos el transporte doble. Pero tiene muchas ventajas porque la caja permite que el producto no se caiga, la caja se puede transportar fácilmente, no necesitamos equipos auxiliares de transporte para llevar una caja de un sitio a otro y digamos que la industria logística lo que ha ido avanzando es hacia una normalización de las cajas, de las dimensiones de las cajas. Las cajas las hay de plástico, las hay metálicas, las cajas las hay de cartón, el diseño de cajas de cartón también permite que la caja de cartón sea a la vez un expositor y simultáneamente un elemento de manutención y almacenaje. Y el seguir las normas facilitará luego el llenar los palets y completar el proceso. Si las cajas son más pequeñas que el palet, más grandes que el palet es el contenedor. El contenedor es un invento relativamente reciente, de mitad del siglo XX, cuando se cuenta la historia de que un transportista estaba harto de tener que esperar el tiempo que tardaban en cargar un camión, un barco, y se le ocurrió que si lo metía todo dentro de una caja, en este caso una caja muy grande, lo podía llevar mucho más rápidamente sería el proceso de carga y descarga. Desde entonces, los que vivimos cerca de puertos comerciales vemos contenedores, pues los contenedores tienen el mismo problema de la caja y es que vacíos ocupan el mismo espacio que llenos. Los contenedores además tienen muchas ventajas, reducen los robos, las mercancías llegan con una mejor calidad porque han sido manipuladas mucho menos, tenemos evidentemente mucha menos mano de obra en el transporte, menos costes de manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Los contenedores están mucho más normalizados que las cajas o que los palets, los tamaños de los contenedores son los que son, porque sería muy difícil hacer una estiba de un barco si cada contenedor fuera de un tamaño distinto y entonces encontramos básicamente tres, según su longitud, dos que sean 20 pies y 40 pies y los high cube que son los de 40 pies un poco más altos y actualmente se está trabajando en el desarrollo de eurocontenedores que exigirían barcos que solo cargaran eurocontenedores. Pero bueno, la industria logística avanza en la vía de intentar reducir esos costes. Si ya tenemos traspaletas, pero lo que tenemos que transportar son productos redondos, pues entonces lo que hacemos es pensar métodos para que el producto redondo se pueda llevar también con una traspaleta y entonces es lo que empiezan a aparecer los conceptos de practicables, que en este caso es para llevar esos productos redondos y en este caso es para llevar esos productos que tienen una forma absolutamente diferente unos y otros. Pero básicamente tienen los mismos conceptos de poder poner una traspaleta por abajo, poderlo levantar fácilmente, etc. Aún así siempre encontraremos productos que son distintos. Una bobina de cable es una bobina de cable y se transporta como se transportan las bobinas de cable. Por tanto, los elementos auxiliares no vamos a seguir detallándolos porque hay casi tantos como productos extraños podemos encontrar. Por ejemplo, los elementos auxiliares dentro de un avión tienen forma de avión
¿No lo puedo llevar con paleta? Bueno, sí, pero tienen forma de avión porque es lo que facilita el transporte y la manipulación de la mercancía. A lo largo de la presentación he hablado en varias ocasiones acerca del problema que supone la caja, que es que cuando se transporta vacía ocupa el mismo espacio que cuando se transporta llena. Pero en el fondo, cuando estamos transportando muchos palés, finalmente estamos también transportando palés. O sea, hay momentos donde los camiones van llenos de palés. ¿Cómo reducir ese transporte de palé? Porque en el fondo no deja de ser un gasto. Yo no pretendía transportar el palé, pretendía transportar el producto y el palé es un resto. Si yo dejo perder el palé, entonces me cuesta dinero, porque el palé en sí mismo vale dinero. Entonces la otra posibilidad que surge es el uso de pools de paletas, es decir, empresas dedicadas a llevar palés desde vacíos, desde un sitio donde se han vaciado hasta un sitio donde se necesitan llenos. Una manera de gestionar el flujo de palés intentando minimizar la cantidad de metros que el palé recorre vacío, asumiendo que un palé vacío, aunque está vacío, es un palé y ocupa por tanto un espacio. La idea de los pools de paletas surgió cuando se hubo que empezar a manipular, después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de elementos auxiliares que se habían quedado en las islas del Pacífico, mayormente, se habían quedado vacíos ahí y decíamos, ¿qué hacemos con eso? Y dice, pues vamos a alquilarlos. No los vendemos, simplemente los alquilamos. Y ese es el concepto del pool de paletas. Te alquilo el palé y me comprometo, yo que te alquilo el palé, a que el palé esté en las mejores condiciones posibles. Y además, ese palé, si tú lo pierdes lo pagarás tú, pero si no, yo me encargaré de ir a recogértelo. Tú lo guardas ahí el tiempo que sea o lo alquilas, etc. Son unos pactos entre un fabricante o un distribuidor, entre los dos y un tercero, que en este caso es el que manipula los palés. Hemos estado hablando a lo largo de este objeto de aprendizaje de los elementos auxiliares y hemos hablado de las ventajas que supone utilizar elementos auxiliares, pero también hemos hablado de los inconvenientes que tienen y cómo algunos de esos inconvenientes cómo se pueden superar. Hemos estado hablando de las plataformas de manutención y los skids, que son el origen conceptual de los palets. El concepto de caja paleta nos ha llevado a hablar sobre cajas, luego hemos hablado sobre contenedores, donde metemos las cajas paletas o las cajas, hemos hablado sobre los practicables, como los mecanismos de hacer que la unidad de carga que utilizamos, que a lo mejor no tiene la forma específica de nuestros elementos de manutención, acabe teniendo la forma de manutención y estandarizamos el interfaz, que es el concepto clave para poder reducir los costes. Y luego hemos estado hablando del pallet pooling, que es otro tipo de interfaz, que es empresas que se dedican a gestionar el movimiento de los elementos auxiliares. Y hasta aquí este módulo sobre elementos auxiliares de unidad de carga. Muchas gracias.